imponen la medalla, que otorgan el diploma al representante más conspicuo de la llamada generación del 68. Él, militante en GEC, UNEC, desde muy joven, colegio, recibe toda la influencia a nivel internacional, recordar el famoso movimiento de mayo de París, 68, y lidera durante la década de los años 70 y 80 los grandes movimientos políticos en la escena peruana. No solamente ha estado presente en la escena política, Manuel Dahmer Evo Aguirre es además un teórico, 35 libros. Ha logrado especialidades, además es catedrático universitario en San Marcos, ha logrado especialidades en temas en los cuales es imposible dejar de entrevistarlo: petróleo y gas, territorio y recursos naturales, puertos y en general política internacional y nacional. Pero no solamente está presente en el campo de las ciencias sociales, tiene varios libros de poesía y varios libros de teatro. Es decir, es un intelectual en el sentido amplio del término. Por eso nuestro aplauso a Manuel Dahmer Evo Aguirre, a quien invitamos a pasar adelante con Nacional. Ciertamente que agradezco al Colegio de Sociólogos, a la directiva del colegio, a los integrantes por este reconocimiento que me hacen en esta oportunidad, y felicitarlos por el reconocimiento hecho a Inés Humón, Bernardo Enríquez, y por el trabajo que vienen haciendo, que ha puesto a los sociólogos a la cabeza de los profesionales del Perú en pensar el Perú y en plantear alternativas y soluciones para los problemas del Perú. Empezó con claridad Inés Humón, y desde sus primeros trabajos él le puso un título que yo creo que es una de las claves de la ciencia social. Se llamaba El sentido del trabajo. Pero en el fondo la ciencia social es el sentido del trabajo y en general de la vida. La ciencia social no es un instrumento para ordenar un conflicto y que se solucione de alguna manera. No es la manera de dominar o de subordinar a algunos. Tampoco es solo la manera de cambiar a algunos. Es un horizonte de sentido de la vida, en sus diversos aspectos. Y ese horizonte de sentido es lo que me llevó a estudiar sociología en San Marcos. Al comienzo había un grupo de amigos que se reunían para mirar a la luna, recibir rayos de luna en los patios de San Marcos. Era muy divertido. Yo estudié inicialmente en el Católico, luego en San Marcos, porque ahí estaba el reino de la libertad, en esa búsqueda de horizonte de sentido. Y venía la Juventud Católica, que justamente planteaba el horizonte de sentido en función de lo que ahora es la teología de la liberación. Y en San Marcos descubrí que la sociología ayudaba muchísimo como herramienta científica. Pero luego del propio San Marcos y en las discusiones, tengo que decirle a mis colegas sociólogos que la sociología no es la única que trata esos temas. Y que ahora la sociología como compartimiento estanco ha sido integrada al conjunto de las ciencias histórico-sociales. Ya no hay compartimentos estancos entre historia, sociología, geografía, ciencia política. Por eso, en mi caso, en los temas que yo trabajo, se refieren al territorio y a la producción del espacio. Milton Santos y una serie de geógrafos que son también científicos sociales. La geografía es parte de la ciencia social. Igual, cuando uno ve la antropología, que antes eran los pueblos que iban a ser colonizados o que estaban colonizados, ahora la antropología es parte del significado, sentido de relaciones humanas
sociedades específicas, los problemas emocionales, los problemas del lenguaje, los problemas de la interpretación de las cosas entre grupos distintos, los problemas de etnicidad. Entonces hay un campo que era la historia, que era la historia de los libros que se iban a leer o de lo que habían dejado escrito alguna gente. Ahora la historia es también el conocimiento del sentido de una tendencia del trabajo humano, de la actividad humana, de las orientaciones de la sociedad. Por eso creo que estamos en la ciencia social, en su conjunto como ciencias históricos-sociales, asumiendo algo que es fundamental en la vida. La vida de la única especie que existe hasta ahora conocida por nosotros en el universo. Hay una sonda enviada hasta Júpiter que un comentarista de radio RPP dijo: pobrecito, 5 años un señor viajando en esa sonda. Después le dijeron que ahí no había viajado nadie, sino que era simplemente conducida desde la Tierra por mecanismos electrónicos. Porque esa sonda ha ido al universo. Y en el universo algún día encontraremos otras especies que tengan horizonte de sentido. Porque en el mundo que conocemos, la única especie que da un horizonte de sentido de conjunto es la especie humana. Y eso nos falta. Es lo que los psicoanalistas y los psicólogos dicen, es la parte que le falta al ser humano, porque siempre la va a buscar. Bueno, la ciencia social construye sus métodos para estudiar la historia y las sociedades en esa construcción de horizonte de sentido, que es construcción de sociedades, de modo de producción, de lucha de clases, de dominio político, de liberación política, de relaciones interculturales. Todo eso es parte de ese horizonte de sentido. Y por eso me parece que esta ceremonia se da en un momento en el país en el cual también no solo la sociología está dirigiendo al conjunto de colegios profesionales, sino que el país está necesitado de un nuevo horizonte de sentido. Y estamos viviendo los desafíos de un nuevo horizonte de sentido. No es casual que ahora, cuando estamos cerca al bicentenario, se haya vuelto a plantear con fuerza, bueno, ¿cuál es el horizonte de sentido de la nación peruana? ¿Para qué está la nación peruana? ¿Cuál es su perspectiva? Y es que en todo el mundo hay un cambio geopolítico, hay un cambio internacional. Del imperio unipolar de Estados Unidos hemos pasado ahora a un mundo multipolar, en el cual hay 2 grandes bloques que están disputando la hegemonía internacional. Eso que los estudian ahora como sistemas mundos, estamos viviendo un cambio de sistema mundo. En ese cambio de sistema mundo hay una pugna por la hegemonía entre China y Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay una multipolaridad, y el Perú forma parte de América Latina de uno de esos componentes de la multipolaridad. El Perú, aislado de ese proceso, es un país subordinado por una potencia. Es una neocolonia, es una vuelta a una neocolonia. El Perú integrado con América Latina, con soberanía, con dignidad, es parte del mundo que está cambiando. Eso es horizonte de sentido, que tiene que ser estudiado por la ciencia social y debatido y propuesto por la ciencia social. Por eso es que estamos en una coyuntura en la cual la nación misma en el Perú está alcanzando niveles superiores de su sentido de vida. Y se unen 3 de los componentes básicos, intelectuales y culturales de nuestra vida nacional. Ahora la elección que hemos vivido no es la elección solamente entre, como dice Juan de la Fuente, 3 mitades. Un sector que ha ganado el gobierno, otro con el figurismo que ha dado el Congreso está en la oposición, y otro con el Frente Amplio y los sectores populares que están en la oposición. No solamente son esas singularidades, 3 mitades, sino que lo que estamos viviendo es la apertura de una redefinición fundamental de cuál es el sentido de la nación. Por eso es que pensamientos fundamentales sobre la nación ahora hay que reflexionarlos, mirarlos en conjunto en función de los desafíos bicentenarios. Y me refiero a lo que es el comienzo de nuestra emancipación. ¿Quién decretó la primera libertad de los esclavos en la humanidad? ¿Quién planteó por primera vez la independencia de toda América respecto al Imperio Español? ¿Quién habló de acabar con la destrucción de la mitad y con la destrucción de la esclavitud? Túpac Amaru. Es el comienzo de esta reunión, que la ha querido separar de la independencia política cuando fue 40 años antes, cuando lo que financiaron la derrota de Túpac Amaru era el tribunal del consulado, que fueron los que luego que se fue Bolívar y San Martín volvieron a tomar el poder en el Perú. O sea, no estamos sino recuperando una parte de la historia. Y la otra parte de la historia, Túpac Amaru es la base andina civilizatoria de la historia del Perú, que ahora se reformula y se vuelve a plantear. La otra parte de la historia es la República. Nuestros orígenes republicanos hay que reestudiar a José Faustino Sánchez Carrillo, que es el
que fundamenta la primera constitución del Perú. Y la fundamenta y la escribe cuando estaban en Trujillo, porque estaba prácticamente el resto de lo que era el virreinato vuelto a controlar por el Imperio Español, por los grupos del ejército del Imperio Español, y estaba Bolívar con las huestes peruanas en Trujillo y en esa parte para hacer toda esa batalla heroica que va desde los Andes de la Libertad hasta Junín y Ayacucho, esa batalla fundamental. Bueno, ahí José Agustín Sánchez Carrión hace los fundamentos de la República, que va a estar basada en los ciudadanos. La República de los ciudadanos es la que nos deja como legado José Agustín Sánchez Carrión. Hasta ahora no existe sino partes limitadas. Y la tercera es la patria integral de José Carlos Mariátegui, en la cual decía que el destino del Perú no estaba en volver a ser España, o vincularse al mundo hispánico, o a un mundo particular. El destino del Perú estaba en tomar sus raíces andino-civilizatorias y vincularlas por el más avanzado de la humanidad. Es decir, el socialismo, pero hay muchas cosas más también avanzadas por la humanidad. Es Tupac Amaru, Agustín Sánchez Carrión y José Carlos Mariátegui, lo que en el fondo es los elementos para un horizonte de sentido de las ciencias sociales en los desafíos actuales del Perú en su misión final. Por eso es que en esta ceremonia que empezó con claridad, Denise Urmón a hablar del horizonte del trabajo, estamos discutiendo el horizonte del sentido de la nación para pensar una mejor vida para todos los peruanos. Y ahí hay bibliografía inmensa, pero sobre todo hay una experiencia concreta de los movimientos sociales, de los movimientos de lucha por la dignidad del trabajo, por la dignidad de género, por la dignidad de las personas, por la interculturalidad. Estamos en un país realmente impresionante. A veces nos quieren llenar de escepticismos y de como que los peruanos fuéramos personas que han abandonado su capacidad de soñar, de pensar, de darle sentido adecuado al conjunto de la vida que tenemos. Pero tenemos inmensas potencialidades. Y ese es un desafío de la ciencia social. Y me enorgullece que mi colegio, el Colegio de Sociólogos del Perú, esté con el conjunto de profesionales planteando rediscutir el tema del proyecto nacional, volver a pensar los temas grandes del Perú, y que eso sea uno de los objetivos centrales que está la Junta Directiva del Colegio, y jalando a todo el colegio y a los otros colegios profesionales a repensar el Perú. Yo quisiera terminar diciéndoles que al venir a esta reunión tuve la ocasión de volver a releer un cuento de alguien que para mí es uno de los mejores novelistas y cuentistas, es Cortázar, que se los sugiero que lo lean. Se llama El Perseguidor. Creo que los sociólogos o los científicos sociales tenemos algo del perseguidor siempre. ¿Es la historia de quién? Es la historia de Charlie Parker. Charlie Parker es un saxofonista de jazz, maravilloso, les aconsejo que lo escuchen. Pero lo que cuenta Cortázar, lo que relata Cortázar es la interioridad de Charlie Parker cuando está construyendo y haciendo sonar el jazz. Y dice la singularidad de Charlie Parker, que está hablando Charlie Parker consigo mismo. Dice que él estaba tocando jazz en el metro, y entre una estación y otra, él tocaba y creaba una nueva música de jazz. Entre estaciones había 10 minutos, pero para él había pasado una semana de vida. Ese es el sentido de vida que hay que lograr para cambiar el Perú y para permitir que, así como el jazz mueve los sentimientos más ignorados o inconscientes del ser humano, y a veces los más alegres o tristes, también podamos mover la base de la vida misma para lograr una patria con dignidad, con justicia, y donde la ciencia social mantenga su aporte fundamental para hacerla libre, justa y soberana. Muchísimas gracias.